Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro del Apocalipsis. Antes de poder iniciar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti en esta tarde porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Y te rogamos que tu Santo Espíritu sea quien nos ilumine para que cada página, Señor, de tu libro pueda ser comprendida y que pueda ser puesta por obra en nuestras vidas. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Apocalipsis capítulo 3 es el capítulo que nos toca para el día de hoy. Ya hemos hablado acerca de 4 iglesias y hemos visto el periodo cronológico de estas. Hemos empezado con la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba la iglesia de Éfeso, la iglesia pura, de amor ardiente, porque comunicaba el evangelio sin detenerse. Luego hemos visto que a esa iglesia le seguía Esmirna, que representa o que significa mirra, y representa a la iglesia que le siguió a la apostólica después del año 100 y se extendió hasta el año 313, tiempos de Constantino. Luego hemos visto la tercera iglesia, la de Pérgamo, Pergamia, doble matrimonio. Y hemos visto que esta iglesia se cumple en el tiempo de Constantino cuando se introduce el paganismo en el cristianismo. Por eso se le dice doble matrimonio. Casada con Cristo, pero también con el paganismo, con el dios Sol en este caso. Luego seguía la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira que hemos visto que representa a la iglesia de la Edad Media. En el tiempo del catolicismo romano, cuando hubo el conflicto entre la Reforma y la Iglesia. Ahora vamos a estudiar la quinta iglesia, la de Sardis, el tiempo de la Inquisición. La palabra Sardis, ¿qué cosa significa? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta palabrita Sardis, algunos la traducen como sol naciente y otros dicen que significa los escapados. Sea cual fuere, cualquiera de estos dos significados se aplican al desarrollo de lo que vamos a ver de lo que se dice de esta iglesia. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Por qué se le dice tienes nombre de que vives y estás muerto? Bueno, porque durante esa época, cuando la Iglesia Católica estaba dominando y se había introducido el paganismo, se podía decir que parecía que estaba vivo el cristianismo porque tenía poder a nivel mundial. Durante ese tiempo de la Edad Media la Iglesia dominaba. Tienes nombre de que estás vivo, como que está vivo el cristianismo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque el paganismo se había introducido en la iglesia y por esa razón se decía que estaba muerta espiritualmente. Sigue diciendo más, yo conozco tus obras, que tienes nombre que estás vivo y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. A esta iglesia ahora se le da una advertencia, y se le dice, guarda aquellas cosas que están por morir, no las dejes morir. ¿Cuáles eran esas cosas que estaban por morir? Tanto era el ataque en ese tiempo hacia la creencia de la Biblia, que estaba despertándose con el protestantismo en el tiempo de la Reforma, tanto era el ataque que Dios les dijo, cuida de que no vayan a morir esas cosas del Evangelio, esas cosas que todavía quedan, porque entonces se defendía la justificación por la fe. Sé vigilante. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que han
que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes eran estas personas, estas pocas personas mencionadas aquí en Sardis? Bueno, si tomamos el término los escapados, entonces estos eran todos los protestantes, aquellos que estaban estudiando la Biblia, que habían recibido el mensaje de parte de los reformadores y más aún en tiempos de Lutero. Estamos hablando del año 1500. Entonces, a esas personas se les dice, tienes unas personas que ahí en Sardis no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué cosa significa andar en vestiduras blancas? Bueno, sencillo. Toda persona que se aparta del pecado, nos dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, cuál es la condición en la que se encuentra. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Allí hay una transacción que hace el Señor con aquellos que se acercan a Él con corazón sincero. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para poder andar en vestiduras blancas, limpias, sin pecado, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos. ¿El pecado qué cosa es? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, cuando se dice que estos estaban en vestiduras blancas, significa que estos son los que estaban obedeciendo los preceptos divinos, los que estaban obedeciendo toda la luz de la verdad que tenían para ese tiempo, que es el mensaje de la justificación por la fe. Esta justificación por la fe se le había dado durante la Edad Media para hacer regresar al pueblo de Dios a la Biblia, mostrándole que el justo solo por la fe vivirá. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Por tanto, el mensaje que se les daba en ese tiempo es que el justo solo vivirá por las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es por eso que Lutero decía la sola escritura, el creer solo en el escrito está, pura palabra de Dios. Y aquellos que aceptaban esta enseñanza de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, son los que andaban en vestiduras blancas en la iglesia de Sardis, los escapados. Y esos eran los protestantes. Ahora, ¿por qué le decimos los protestantes? A decir verdad, los protestantes eran también de la iglesia romana, romano-católica. Porque debemos recordar que en ese tiempo fue de la Iglesia Católica de donde salieron estos protestantes. Pero estos protestantes fueron llamados así porque protestaban contra las doctrinas erradas que estaba dando Roma. Debido a eso se les llamó protestantes. Por eso se les dio ese título y hasta el día de hoy siguen llamándose así. Ahora bien, resulta que estos son los que despertaron estudiando la Biblia. Donde quiera que sea, en cualquier iglesia que sea, por más de que sean esas iglesias que hoy se llaman protestantes, si tú te levantas hablando solo la Biblia y por esa razón te rechazan y te alejan del camino, eso no significa que tú estés equivocado. Eso solo puede significar que tú estás siguiendo al pie de la letra lo que dice la Biblia como se lo hizo en tiempos de la Reforma. Así que catalogarlos de ser gente separada, divisionista, separatista, cismática, es un grave error. Fue en ese tiempo la institución romana, y esto debe de quedar en claro en toda mente. No fue la gente católica la que se desvió del camino. Era la institución católico-romana, dirigida por el clero, la que estaba mal porque no quería aceptar la corrección que le estaban dando los laicos de la iglesia, los del pueblo. Y al no querer aceptar esta corrección, hicieron creer que estos laicos, estos que llevaban el mensaje de la Biblia, o algunos de los que incluso eran teólogos y llevaban el mensaje de la Biblia, o dirigentes de la iglesia que llevaban el mensaje de la Biblia, todo este conglomerado eran gente separatista y divisionista, y por lo tanto se les dio el nombre de protestantes por protestar, ¿correcto? Y se les catalogó de disidentes, pero en realidad todos ellos eran del catolicismo de esa época. Sin embargo, como todos ellos profesaban el cristianismo, entonces todos ellos
comenzaron a unirse por el estudio de la Biblia para tener que seguir estudiando y conociendo más la verdad y proclamarla al mundo. Y solo por eso se les dijo que eran divisionistas. Eso no tiene sentido. Ahora, estos mismos, llamados protestantes, comenzaron a enseñar la verdad a todos los que la escuchaban y con quienes compartían. Y a medida que ha pasado el tiempo, en estas mismas iglesias, que se supone que ya estaban separadas de todos aquellos que no quisieron aceptar la Biblia, pero que se seguían llamando la institución, la organización católico-romana, a pesar de eso, estos formaron organizaciones, pero donde otra vez se ha vuelto a ver los mismos males, el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a la Biblia. Por lo tanto, en esas iglesias, instituciones que rechazan la palabra del Señor, prácticamente ya no quedan los con vestiduras blancas. Y solo los que siguen estudiando la Biblia y siguen en la Reforma, en ese movimiento que se levantó en la Edad Media y que siguen publicando la verdad del Escrito está, esos son los reconocidos por Dios con vestiduras blancas. Muy bien, de ellos sigue diciendo la verdad. Y eso hasta la última iglesia. El remanente se conforma por todos aquellos que de esas iglesias que ya no quisieron seguir la palabra del Señor, sino las normas, preceptos que habían sido puestas por sus instituciones, vale decir reglamentos hechos por hombres y tradiciones. Ellos salieron de esas iglesias y conformaron el pueblo adventista del séptimo día para 1844, porque querían seguir la verdad de Dios. Pero si a su vez en la iglesia comienza a dejarse de lado la Biblia, se dice que para qué tanto el conocimiento de la Biblia no te va a salvar, entonces es el momento en que nos damos cuenta de que ese tipo de personas están volviendo a pisar los preceptos divinos, pero el remanente sigue fiel. Aún dentro de la iglesia, el remanente solo son los que estudian la Biblia y viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. El estar bautizado en esta iglesia no te prueba que eres del remanente. El poder vivir de toda palabra de que sale de la boca de Dios, eso sí te prueba que eres el remanente. Así que por eso en la iglesia también hay trigo y hay cizaña. La cizaña no puede ser jamás el remanente, no te vas a equivocar. Pero asegúrate de que estás del lado del trigo. ¿Cómo te puedes asegurar? Cuando permaneces en la doctrina, en la verdad que estableció a la iglesia. Muy bien. Sigue diciendo acá, versículo 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. El que venciere ¿en qué? El que no se aparte de las Escrituras. Vencer significa que no dejas la Biblia por nada, que sigues viviendo de ella, pase lo que pase. Fíjate en esto, el que te insulten, el que te digan fanático, el que te digan que eres extremista por seguir la Biblia, eso no te va a apartar de la fe. El que te traten mal, el que te golpeen, el que te persigan, el que te injurien, no te va a apartar de la palabra, porque tú sabes que la palabra enseña que eso va a pasar. El que tú cometas errores tampoco te va a apartar de la palabra si tú decides apartarte de ellos y pides ayuda al cielo para obedecer a Dios. Así que nada te puede alejar del amor de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Solo si tú quisieras renunciar a esa verdad sería cosa tuya. Y aquí la promesa es, al que venza, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Es fácil de entender. Ya hemos dicho que para entrar en el libro de la vida hay que nacer de nuevo. Hay que volver a comenzar. En San Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesucristo declara que todos los que entran en su servicio, es decir, estudiando su palabra y obedeciendo a lo que Dios dice, esos están anotados en el libro de la vida. No os gocéis de que los espíritus se os sujetan, les dijo a los discípulos, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Para tú poder nacer de nuevo, ya hemos visto que la Biblia enseña cómo se hace eso. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, dice la Escritura lo siguiente. Versículo 23 y 24. Primera de Pedro 1, 23 y 24. Dice así la Escritura. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Somos renacidos, dice, no de simiente corrupta, sino de simiente incorruptible, de semilla, más claro, incorruptible, que es la palabra de Dios. San Lucas 8:11 también dice que la semilla es la palabra de Dios. Por tanto, entonces, todos aquellos que nacen de la palabra, viven de la palabra, esos son los que andan en vestiduras blancas y están en el libro de la vida, porque han renacido otra vez. Mas aquellos que caen en el fanatismo y no van al pie de la letra con la Biblia, sino que siguen sus propios ideales, ellos oran todo el día, ellos hablan de Jesús todo el día, ellos creen en Jesús todo el día, pero no van a su palabra. Eso se llama fanatismo. Ese tipo de personas no están anotadas en el libro de la vida. Su nombre está borrado, porque acá dice, al que venciere yo no borraré su nombre del libro de la vida. Es obvio, si permaneces en la Biblia es porque sigues en el libro de la vida, porque ese libro es el que te ha hecho renacer. Donde tú dejas ese libro, tú ya no estás en el libro de la vida. Muchos piensan que para poder salir del libro de la vida, uno tiene que abandonar la iglesia, abandonar la religión, portarse mal, ¿no? Basta con que tú te separes de la palabra del Señor, tu nombre empieza a ser quitado del libro de la vida, no porque Dios quiera, sino porque tú simple y llanamente ya no permaneces en aquello que te hace permanecer en el libro de la vida. Así de sencillo. O sea, es como cuando un foco está con los cables unidos a la corriente. Si uno de los cables se rompe, ese foco ya no va a encender. Así es el cristiano. Basta con que ya no tenga comunión con el cielo, solito está perdiendo el que su nombre esté en el libro de la vida. Otra razón no hay. La obediencia a los mandamientos de Dios solo es por medio de la palabra. Cuando Dios te dice que vengas a la Biblia es para que ésta te dé la capacidad de la obediencia a los mandamientos de Dios. Mientras tú estás en unión así con la verdad, estás en unión con la ley de Dios porque la quieres cumplir y buscas cómo obedecerla. Muy bien. Así que entonces hasta aquí está claro qué cosa es quedar en el libro de la vida. Ya a estos de Sardis se les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. Versículo 8. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Perdón, versículo 6 es el anterior que leí. Versículo 7 dice, la siguiente iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora pasamos a la sexta iglesia. La iglesia de Sardis comienza en el año 1517 y termina en el año 1798. Es decir, comienza con el tiempo de las persecuciones y la Inquisición papal y llega hasta el final de las Inquisiciones papales. Cuando llega este final, todas las iglesias protestantes ahora, todas se amaban unas a otras. Como todas las iglesias protestantes creían solo en la Biblia, entonces se recibían. Venía el pastor de la iglesia protestante tal, el otro de allá, el otro, y todos congeniaban. ¿Por qué? Todos querían más luz. Si algún pastor de alguna de estas iglesias traía más luz, le daban la bienvenida, no le cerraban las puertas, porque no eran fanáticos, no decían no. Acá no te aceptamos porque primero tienes que pedir permiso a la organización, que el orden de la iglesia, que tu credencial, nada de eso, porque ellos no eran fanáticos, ellos eran cristianos genuinos. Por tanto, entonces, todos ellos solo creían en la Biblia, y por esa razón es que entre ellos había el amor filial, Filadelfia, eso significa amor filial. Pero no estaban unidas por ecumenismos, porque ahora vemos que el ecumenismo abre las puertas a cualquier otro predicador de cualquier otra iglesia, pero no para predicar la Biblia, sino más bien para poder predicar sus propios ideales. Y dice, no, todo es bienvenido porque todos tienen algo de verdad. No, señor, no todos tienen algo de verdad. La Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Y muchos de estos también pueden aplicar hasta las mismas razones y decir, no es que aquí la credencial no importa, no interesan los nombres de las iglesias ni las doctrinas. No, sí interesan. ¿Cuándo? Cuando se está en la verdad, cuando es lo correcto. Así que entonces lo que tenemos que ver es que esté la verdad de Dios. Y aquí lo que interesa es que la credencial verdadera es la Biblia en la mano. Si tú traes la verdad de la Biblia,
puede ser recibido a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. La única prueba que había entre los filadelfos era: si traes la escritura, si hablas de acuerdo con la escritura, eres bienvenido. Porque así es como se probaba a los verdaderos cristianos. Lamentablemente, cuando ya no hay esta regla de la palabra del Señor, cuando no se juzga por la ley y el testimonio, ahí comienza la división, comienza la desunión y el mal. Muy bien, de Filadelfia, ¿qué se sigue diciendo? Versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y aquí este detalle es el que me interesa, porque recuerde bien, 1798 y se estaba terminando la iglesia de Sardis. Quiere decir que la iglesia de Filadelfia iba a estar relacionada con algunas de las profecías directas del fin. 1798 es el tiempo del fin. Nunca hay que olvidar eso. Y Filadelfia existe para ese tiempo y desde ese tiempo hasta el final. Vamos a ver cómo. Sigue diciendo acá. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, para la iglesia de Filadelfia, el mismo Jesús, el santo, el verdadero, dice estas cosas: el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, esto nos trae a memoria las palabras que Jesús le dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 18, al apóstol Pedro. ¿Qué cosa le dijo? Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjense lo que Jesús le dice acá. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando a Pedro Jesús le entregó las llaves del reino, estas llaves representaban a toda la palabra de Dios. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos, que son los dos olivos, se dice que estos dos tienen el poder de abrir y cerrar el cielo en los días de su profecía, Apocalipsis 11, 5 y 6. Tal es así que entonces, estos dos testigos, que son los dos olivos, en el libro de Zacarías capítulo 4 se nos dice que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Vamos a analizar esto para poder entender, a fin de que podamos saber que las llaves representan a eso y no otra cosa. Porque la iglesia en la Edad Media hacía pensar que como a Pedro se le dieron las llaves del reino y luego a los demás discípulos, ellos decían: la iglesia tiene estas llaves. Así que cuando quiere disciplina a alguien y cuando no quiere absuelve a alguien. Y eso depende de la institución, decían ellos. Ya no era la iglesia todo el cuerpo de la gente. Ahora la iglesia se componía solo de los dirigentes eclesiásticos. Pero la Biblia en ningún momento ha enseñado ese tipo de mentira, porque ahí se aprovechaban, excomulgaban a quien querían, bastaba con que alguien se levantara con una doctrina bíblica distinta a lo que dijera la iglesia e inmediatamente era excomulgado. Eso no tiene ningún sentido. Algunas iglesias protestantes, y hasta en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, se ha llegado a querer aplicar esta regla errada y falsa de hacer pensar que porque Jesús entregó las llaves del reino a Pedro y luego a los demás apóstoles, por eso la iglesia ya tiene la atribución de poder sacar a quien quiera, disciplinar de la iglesia, porque le digan disidente. Eso no tiene ningún valor. Si en tu iglesia, querido hermano, alguien te disciplina diciendo que tú estás contra la fe porque estás enseñando lo que dice la Biblia, esa disciplina no tiene ningún valor. Ten en cuenta eso. La disciplina solo vale cuando tiene la autoridad, la firma divina. Y la firma de Dios es un escrito está. Si no lo avala un escrito está, no vale para nada lo que está pasando. Muy bien. Libro de Apocalipsis capítulo 11. Dice allí, versículo 3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos son los dos olivos y los dos
candelabros que están delante del Dios de toda la tierra. Ahora, veamos quiénes son los dos olivos. La Biblia misma tiene todas las respuestas, ya hemos visto varias veces eso. Y lo que queremos es que cada oyente pueda saber que tiene la Biblia a la mano y que con la Biblia puede descubrir la verdad que lo va a llevar a vida eterna. Otra cosa no lo salvará. Zacarías capítulo 4. En esta visión, ¿qué sucedió? Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están sobre él. Y sobre él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda del vaso. Aquí habían, dice, 2 olivos que estaban a la derecha y a la izquierda. Y cuando Zacarías preguntó qué era eso, ¿qué se le respondió? Proseguí y hablé con aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, esta es palabra de Jehová. O sea, los olivos representaban a la palabra de Dios. Esos 2 olivos de los cuales salía aceite para hacer arder la lámpara no eran otro que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que los 2 olivos son la palabra de Dios. Y cuando dice a ti te daré las llaves del reino, se le estaba diciendo a Pedro, a ti te voy a dar la capacidad de predicar el evangelio, te voy a dar mi palabra para que se la comuniques al mundo. Y luego se las dio a todos los discípulos. Y entonces les dijo, ahora con esta palabra, con estas llaves, a quienes ustedes le abran el cielo se le abrirá, y a quienes ustedes le cierren el cielo se le cerrará. ¿Cómo se abre el cielo? Cuando tú predicas el evangelio y la gente te escucha y cree, se le abre el reino de los cielos por esas llaves. Pero cuando la gente rechaza esa palabra del Señor, se le cierra el reino de los cielos. A eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo, te daré las llaves. Y ahora, cuando en Apocalipsis dice, yo tengo la llave de David y soy el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, se estaba refiriendo Jesucristo a que Él, a través de su palabra, por las profecías, iba a abrir una puerta en el cielo y iba a cerrar otra puerta en el cielo. Y esto se cumplió para el tiempo cuando Jesucristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo en la fecha de 1844. Ya hemos estudiado eso en Daniel capítulo 8-14, en la primera parte de este seminario del libro de Daniel, donde se decía que al cumplimiento de 2300 años el santuario en el cielo sería purificado. Y a los 2300 años, en 1844, descubrimos que Jesucristo pasó del lugar santo hacia el lugar santísimo. Pasó detrás del segundo velo. Acuérdate que en el templo antiguo habían 2 velos. El primer velo que era la entrada para el lugar santo y el segundo velo que era para el lugar santísimo. Y cuando Cristo fue para el cielo, en Hebreos 6, 19 y 20 se nos dice que Cristo entró detrás del velo. Está hablando del primer velo en el lugar santo. Y para 1844 Cristo entra por el segundo velo al lugar santísimo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice que había un primer velo y un segundo velo. Tras el primer velo estaban la mesa, lo de los panes de la proposición, el incensario y el candelabro. Y tras el segundo velo, dice el apóstol Pablo, estaba el arca del pacto. Así que entonces la Biblia presenta 2 velos. Y Cristo entró por el primer velo hace 1800 años, o mejor dicho, hace 2000 años, y ahora está en el lugar santísimo desde 1844. Pero resulta que para el año 1844, Cristo, cuando pasó tras el segundo velo, cerró la puerta de acceso hacia el primer velo, una puerta que Él cierra y ya nadie la abre. Y abrió una puerta que Él abrió y nadie la cierra. Esa es la puerta del lugar santísimo, porque ahora Jesucristo operaría en el lugar santísimo, trabajando en favor de la salvación de su pueblo. En el lugar santísimo, ¿qué hace Jesucristo? Trae el incensario del lugar santo hacia el lugar santísimo para seguir
expiando nuestros pecados. Por eso es que a Jesucristo lo vamos a ver trabajando tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo para poder introducir el incensario. Así es como se hacía en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal. Por tanto, desde esa ocasión, desde 1844, Jesús pasaría del lugar santo al santísimo. Y a la iglesia de Filadelfia se le está dando ese mensaje: yo soy el que tiene la llave de David, y yo abro la puerta del lugar santísimo y nadie la va a cerrar. Y eso era para los filadelfos, porque los filadelfos iban a entrar por la fe al lugar santísimo con Jesucristo. Muy bien, ¿qué más se le sigue diciendo en ese tiempo? ¿Qué ocurriría? Apocalipsis capítulo 3. Sigo leyendo y ahora nos toca el versículo 8. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta del lugar santísimo delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Esto es interesante, o sea, nadie puede negar esta doctrina del santuario, nadie la va a poder cerrar, es definitivo. Cristo está expiando los pecados ahí adentro, estamos en plena hora del juicio y nadie tiene por qué otra vez retroceder y decir no hay nada en el lugar santísimo. Estaría equivocado. Cuando alguien predique que Jesús no está ahora en el lugar santísimo trabajando para la expiación de nuestros pecados, tú no debes creerle nada, porque los engañadores que van a levantarse en esta iglesia hacia el final iban a ser los que iban a intentar cerrar la puerta que Cristo ha abierto y abrir la que Cristo cerró. ¿Qué cosa significaría cerrar la puerta que Cristo abrió y abrir la que cerró? Muchos van a querer hacer retroceder a que la salvación solamente tiene que ver con creer en Jesucristo, como lo hacían en la Edad Media. Y es que en ese tiempo solo fue para que conozcan la Biblia. Pero desde 1844 se enseña que la ley de Dios tiene que ver con el juicio. Y entonces estos van a querer negar la hora del juicio, no van a querer hablar sobre los temas del juicio y de cómo estamos siendo nosotros pasados en revista por el juicio investigador. Y van a enseñar: tú solo cree en Jesús, nada más. Tú eres justificado por la fe en Cristo. No necesitas de la obediencia a la ley porque eso es legalismo. Los que enseñan eso están cerrando la puerta que Cristo ha abierto y están abriendo la que ya cerró Él. Y todos ellos entonces están en perdición. Tenemos que avanzar. El protestantismo filadelfo, que incluía todas las iglesias protestantes que habían salido de Roma, deben ahora continuar por esa puerta abierta. No pueden quedarse donde están. Tienen que seguir avanzando. El no avanzar con la luz que Dios nos está enviando para la hora del juicio es perdición. Más aún, sigue diciendo acá: he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, y escuchen esto ahora lo que dice, esto sí es crucial. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, y son mentirosos. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Ahora, a la iglesia de Filadelfia se le dice: mira, cuando tú tengas que pasar por esa puerta que yo he abierto y que nadie puede cerrar, en ese momento yo voy a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque todos ellos mienten. Es decir, todos aquellos que no aceptan la entrada al santuario celestial, al lugar santísimo donde Cristo está en plena hora del juicio, y no sacan provecho de las actividades mediadoras e intercesoras de Cristo de ese sector, todos ellos serán llamados la sinagoga de Satanás, porque se dicen ser judíos pero no lo son, porque en ese tiempo todos los filadelfos deben entrar a la Odisea, que será la próxima iglesia que vamos a estudiar. La ley, Odisea, pueblo, pueblo de la ley, pueblo en juicio por la ley.
Todos deben pasar a ser purificados con la ley de Dios. Aquellos que nieguen la obediencia a la ley de Dios y que sin embargo lleguen a la conclusión, bueno, sí, la ley, nadie dice que no, pero no se la puede obedecer porque eso es legalismo. Los que lleguen a eso son la sinagoga de Satanás. Esos son los que se dicen ser judíos y no lo son, como estudiamos en nuestro tema anterior. No son judíos falsos, por así decir, los que intentan obedecer la ley de Dios y se esfuerzan y a veces tropiezan y caen. Porque hay muchos que malinterpretan las escrituras. Los obedientes a Dios son personas que se esfuerzan por cumplir la ley de Dios, pero que a veces tropiezan como seres humanos y para ellos hay la promesa: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que entonces los verdaderos y fieles siguen obedeciendo al Señor, aunque tropiecen y caigan, se vuelven a levantar, no se quedan allí, se esfuerzan. El apóstol Pedro negó 3 veces a Cristo, pero Jesús no le dijo: tú eres un hipócrita. Sin embargo, a los fariseos, que parecía que ni siquiera hablaban malas palabras como lo hizo Pedro, que no negaban abiertamente la verdad que ellos decían, sin embargo, Cristo les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque habían dejado los mandamientos de Dios para hacerse sus propias tradiciones. Así que hay una gran diferencia. Aquellos que van por el camino de la verdad de Dios, aquellos que defienden la ley de Dios, no son personas que no cometan imperfecciones o cometan errores. También a veces tropiezan y se caen, pero se vuelven a levantar y no aman el pecado, lo odian al pecado y quieren vencerlo, porque saben que si siguen así perderán sus almas. Eso es lo bueno del cristiano. No es que gusta del pecado, sino que a veces tropieza, pero sabe que si permanece en ese tropiezo perderá su vida, por eso se esfuerza. Así que la sinagoga de Satanás son aquellos que, declarando que sí, que aceptan la ley, y esto más se aplica ahora a los que pasan a la Odisea, a la hora del juicio, creen en la ley, pero no la quieren obedecer, entonces se vuelven legalistas, porque legalista no es el que obedece, sino el que no obedece. Jesús les dijo a los judíos legalistas en San Juan 7:19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces el legalista es todo aquel que no obedece la ley de Dios, que no la cumple y sin embargo dice que cree en esa ley. Mientras que el que no es legalista es aquel que, conociendo la ley, se esfuerza por cumplirla y por medio de la sangre del Cordero llega a cumplir los preceptos divinos. Así que no confundas, por favor, los términos, porque la sinagoga de Satanás predica al revés de esto y dice que no, que más bien los obedientes a la ley, esos son los legalistas. Ten cuidado con la sinagoga de Satanás porque es peligrosa. Sigue diciendo acá. Yo haré que vengan a tus pies y te adoren. Esto todavía no se ha cumplido. Esto quiere decir que está todavía para el futuro. Más aún dice, versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora el Señor está hablando de su segunda venida a los filadelfos. He aquí yo vengo pronto, les dice. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso quiere decir que la iglesia de Filadelfia es la que va a ver la segunda venida de Cristo. No obstante, nosotros vemos que todavía queda una iglesia más. ¿Por qué? Bueno, porque todos los filadelfos van a tener que pasar por esta iglesia para ser purificados. ¿Qué iglesia es esta? Seguimos leyendo. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, Laodiceea pueblo, el pueblo de la ley. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y
que te compres vestido blanco para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. A los de la Odisea se les llama tibios. No son ni fríos, no son mundanos abiertamente, ni son calientes, no se deciden por la verdad. Solamente se llevan el nombre, son nominales, no quieren hacer cambios. Por eso es necesario que sean purificados en la Odisea. Y ahí en la Odisea el Señor les dice: tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Un rico espiritual significa alguien que conoce, que ya lo sabe todo. Y esta iglesia de la Odisea se pone en esa situación. Cuando alguien le viene predicando el mensaje, el evangelio, en este caso el tercer ángel, y le dice, tienes que escuchar, pero si ya conocemos, ya tenemos los tres angelitos, ahí están las llamitas, ahí están los angelitos, ya conocemos, ya nos lo han dicho, acá también se predica lo mismo. ¿Qué cosa fue tanto? Saben que es la verdad y dicen, pero si acá también predicamos lo mismo, pero si ahí también predican lo mismo, entonces ¿por qué no están unidos con los que predican ese mensaje? Muchas veces dicen de estos que predican el mensaje, bueno, sí, hace años sí predicaban, pero ahora ya han cambiado, la gente cambia, ya no es la misma, ya ha pasado el tiempo, muy bien, pero cuando predicaban entonces, según ellos, lo que era verdad, pero ahora ya han cambiado, pero ¿por qué no se unieron en esa ocasión con ellos? Es que es puro pretexto. ¿Por qué? Porque la Odisea dice, soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero Jesús le contesta, ¿no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? Y por eso yo te aconsejo que de mí compres oro en fuego, vestiduras blancas para vestirte y que unjas tus ojos con colirio. El oro representa la fe y el amor, como nos dice Primera de Pedro 1:7 y Gálatas capítulo 5 versículo 6. La fe verdadera que viene de la palabra de Dios es el oro y el amor es el cumplimiento de la ley, lo que significa que la iglesia de la Odisea, el mensaje que le llega es el mensaje de la justicia de Cristo, de los mandamientos de Dios y la fe de Apocalipsis 14:12. Y cuando la iglesia de la Odisea acepte el mensaje de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, recién la iglesia de la Odisea sale de su estado de tibieza. Si no lo hace, será vomitada de la boca de Dios. Ahora, este mensaje es un mensaje de reprensión duro en el que se le dice a la iglesia, regresa a los mandamientos de Dios. Por eso el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora el Señor le dice a los laodicenses, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si te llamo la atención, si te digo que no estás escuchando las profecías, si te digo que salgas de tu vida de pecado, es porque te amo. No obstante, el resultado es sorprendente. El versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, se le hace un llamado individual a cada individuo dentro de la iglesia y se le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está fuera de la iglesia, en la Odisea lo tienen afuera. Y desde afuera está llamando, a ver, uno a uno, el que oye mi voz se unirá conmigo. Y al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Eso quiere decir que en la iglesia de la Odisea, todos los que van escuchando el mensaje del tercer ángel, uno a uno va escuchando. Y no es dentro que estos aceptan, sino que lamentablemente Jesús les tiene que hablar desde afuera para que acepten el evangelio los de adentro. Y es así como se va conformando esos Filadelfos. En otras palabras, fíjate lo que pasa acá. Van pasando por la Odisea, son purificados, reciben el mensaje uno a uno y se siguen uniendo con Filadelfia, con el gran pueblo de toda la tierra que quedará del remanente final de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús para entrar en el reino de los cielos. Vamos a profundizar más en nuestros próximos temas acerca de estos puntos. Dios te bendiga, querido hermano, para que hayas comprendido estas 7 iglesias. No te olvides, la iglesia de la Odisea, 1844 en adelante. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra, a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Danos sabiduría para seguir comprendiendo tu verdad.
En el nombre de Jesús. Amén.